Pues igual resolvimos unas preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Vimos qué onda con los tipos de agentes, vimos qué onda con los demás elementos de la tríada ecológica y pues bueno, ya a esa parte, para pasar ahora a revisar la cadena epidemiológica. Entonces, esta cadena epidemiológica ya se la saben, chicos, ya hemos visto qué onda con esto y ya saben cómo nos lo preguntan, pero bueno, pues está de más hacer un repaso. Vamos a explicarlo aquí en este diagrama que tenemos, que expone pues precisamente a todos los elementos de una cadena epidemiológica. Y vamos a explicar y aquí vamos a hacer todas las anotaciones necesarias, pero pues recuerden que como siempre, acá en la siguiente diapositiva tenemos todas las definiciones que vamos a ver. Y ya al final pues resolvemos algunas preguntas que nos pueden llegar a hacer en nuestros exámenes al respecto. Bueno, entonces vamos para acá con la cadena epidemiológica. ¿Cómo definimos a la cadena epidemiológica? Pues la cadena epidemiológica es el conjunto de todos los elementos necesarios para que ocurra una enfermedad, ¿sí? La cadena epidemiológica es precisamente eso, todo lo que necesitamos, todos los elementos necesarios para que el agente causal llegue al huésped y cause la enfermedad, ¿sí? Todos los elementos necesarios para que ocurra una enfermedad. Y pues bueno, esto tiene mucho que ver con lo que platicamos ayer y antier sobre la cadena epidemiológica, porque decíamos que no basta con que simplemente exista el agente causal y el huésped, ¿verdad? Necesitamos que de alguna manera lleguen a, lleguen a estar en contacto. Y para que estén en contacto, para que lleguen a encontrarse, pues tiene que haber, pues precisamente un hábitat temporal, tiene que haber una vía de transmisión y tiene que haber un huésped susceptible, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a ver que es en este orden. ¿Nos podemos saltar algunos? Claro, sí. Podemos pasar, por ejemplo, de un reservorio, directamente al huésped susceptible, ¿sí? Podemos saltarnos, por ejemplo, la puerta de entrada, ¿no? Podemos saltarnos, pues, alguno de estos eslabones. Pero lo que no podemos alterar es el orden en el que van a ir ocurriendo estos sucesos. Vamos a ir encontrando a estos elementos de la cadena epidémica. Entonces, ¿son necesarios todos para que ocurra la enfermedad? No siempre, dependerá del agente causal, ¿sí? Y bueno, hablando del agente causal, pues vamos primero a definir que este agente causal será biológico, ¿sí? Nos vamos a enfocar a agentes causales biológicos, que son los que comúnmente llegan a ser infecciosos y transmisibles de un individuo a otro, ¿sí? Entonces, puede haber una cadena epidemiológica para un agente físico. Es muy difícil que podamos pensar en un agente físico que necesite la cadena epidemiológica. ¿Puede haber una cadena epidemiológica en un agente químico? Puede ser, sí, puede ser, pero también son casos muy, muy raros, ¿no? Son casos muy, muy difíciles de describir. Entonces, la cadena epidemiológica la estaremos aplicando, pues precisamente en agentes causales biológicos, ¿sí? Ya saben que por agentes causales biológicos nos referimos a microorganismos. Bueno, siendo microorganismos formas de vida, estos microorganismos van a cumplir un ciclo biológico, ¿verdad? Un ciclo biológico que ocurrirá en varias etapas. Entonces, estas etapas, pues, pueden llevarse a cabo en un hábitat o en otro diferente. Entonces, aquí hay que aclarar esa cuestión. Eh, Hay agentes biológicos que van a requerir de un reservorio. Entonces, este reservorio nosotros lo podemos definir como un hábitat temporal, ¿sí? Un hábitat temporal en el cual nuestro agente causal biológico cumplirá alguna parte de su ciclo biológico, ¿sí? Va a cumplir alguna parte de su ciclo biológico. ¿Qué parte? Bueno, puede cumplir, por ejemplo, la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces, en este hábitat temporal, nuestro agente causal se puede desarrollar, ¿sí? Quiero decir que va a ir madurando, pues ya ven cómo nosotros tenemos, por ejemplo,
Piensen en un protozoario, ¿no? Un protozoario que adopta su forma de trofozoito y luego tiene que pasar un quiste, ¿sí? Y luego del quiste o bueno, la forma enquistada es la que va a pasar al ser humano. El ser humano lo va a expulsar y pues lo va a expulsar en su forma inicial, ¿no? Entonces vean cómo se está cumpliendo un ciclo biológico que lleva varias capas, lleva varias etapas, perdón, ¿sí? Y lleva varias etapas. Entonces, con desarrollo quiero decir que el microorganismo, el agente causal biológico, va a ir madurando de una fase de su ciclo a otra para prepararse precisamente para causar la infección, ¿sí? Otra función u otra necesidad biológica del agente causal que lo hará requerir de un hábitat temporal será la reproducción, ¿sí? Entonces, hay agentes causales que van a multiplicarse en número en un huésped temporal, ¿sí? En un hábitat temporal. Entonces, hacen esta reproducción, hacen esta multiplicación con la finalidad, pues obviamente, de aumentar la probabilidad de que infecten a un huésped final, de que lleguen a un huésped finalmente susceptible, ¿sí? Entonces, el hábitat temporal, que es el reservorio, tendrá dos finalidades: la maduración, el desarrollo, el crecimiento del agente causal y su reproducción, ¿de acuerdo? Pero aquí pues hay que hacer especial énfasis en que este hábitat es únicamente temporal, ¿sí? Podemos decir que es un huésped, ¿sí? Un huésped en el que apenas va a cumplir una fase de su ciclo biológico. Puede estar en esta o puede estar en esta. En el humano puede adquirir cualquiera de las dos. Y les decía, pues esto depende del tipo de microorganismo que esté causando la infección. Ok, entonces, algo que tenemos que aclarar aquí, voy a borrar esto, no es necesario, yo creo que ya entendimos que hay microorganismos que tienen varias etapas de maduración. Algo que tenemos que aclarar aquí sobre los reservorios es que estos reservorios pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser objetos inanimados, ¿sí? O pueden ser seres vivos, ¿sí? Puede tratarse de un objeto inanimado o puede ser un ser vivo. Entonces, por eso vemos que a los reservorios los podemos clasificar como un reservorio clínico, un reservorio subclínico, un reservorio portador, ¿sí? Entonces, yo creo que ya estamos perfectamente familiarizados con estos términos de clínico y subclínico, ¿no? Clínico, subclínico, ya está perfectamente claro. Sabemos qué significa esto. Entonces, con uno, me refiero, por ejemplo, a el suelo, ¿sí? Ya que hay organismos anaerobios que se pueden reproducir precisamente en los sustratos de nuestra Tierra, ¿sí? ¿Por qué en el suelo? Bueno, pues porque nuestra corteza terrestre consiste principalmente en óxidos, ¿sí? Óxidos de silicio principalmente, óxidos de hierro, óxidos de algunos otros metales, ¿no? Son óxidos. El chiste, pues, es que a pesar de que ya hay oxígeno, está, pues, como lo dice su nombre, en su forma oxidada, ¿sí? Y ya no puede servir como un agente oxidante en el metabolismo aerobio de los microorganismos. Entonces, muchos microorganismos anaerobios son capaces de reproducirse en el suelo, de cumplir alguna parte de su ciclo biológico en el suelo, en los óxidos de la tierra, pues, ¿sí? Entonces, siendo el suelo, ¿no? Podemos encontrar muchos. Podemos encontrar también reservorio este, inanimado a los cuerpos de agua, ¿sí? Cuerpos de agua como ríos, como lagos o incluso cuerpos pequeños como un simple charco de agua estancada nos puede servir también como un reservorio. Entonces, hay muchas amibas, ¿sí? Muchos protozoarios, amibas o ciliados,
que cumplen la parte de su ciclo biológico llamada trofozoito en precisamente estos cuerpos de agua estancada, ¿no? Entonces, estos dos son ejemplos de reservorios inanimados en los que un agente causal va a cumplir alguna fase de su ciclo biológico, desarrollándose o reproduciéndose, o ambas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, seres vivos. Bueno, pues yo creo que aquí lo tenemos bastante claro, ¿no? Principalmente animales como mamíferos. No sé, piensen en animales domésticos como perros o gatos, o animales que se encuentran fuera de nuestro hábitat común, que son nuestras casas, como pequeños mamíferos, ratas, ardillas o algunos otros roedores. Insectos también pueden servir como reservorios o hasta algunos reptiles, ¿sí? Que alojan a los agentes causales dentro de sus... Ahora, tratándose de seres vivos, estos pueden ser reservorios clínicos o subclínicos. ¿Cómo sería esto? Un reservorio subclínico es el que está alojando a nuestro agente causal, ¿sí? Está alojando a un microorganismo. Pero este microorganismo, pues obviamente no está causándole ningún problema. Y esto suele suceder mucho en nuestros animales, domésticos, ¿no? Poníamos como ejemplo los perros o los gatos que pueden transportar protozoarios que son de importancia clínica para el ser humano, no así para los animales, ¿sí? Entonces, no sé, piensen, por ejemplo, en perros que son portadores de bacterias gastrointestinales, ¿sí? Una bacteria gastrointestinal pues no va a tener un efecto como el que tendrían en nosotros, en un perro. Entonces, un perro puede ser un reservorio para esa bacteria gastrointestinal y no presentar ninguna manifestación, ¿sí? Y tratarse de un portador, perdón, de un reservorio subclínico. ¿Por qué? Bueno, pues ya estamos, como les dije, familiarizados con este término y ese reservorio subclínico, bueno, lo dice su nombre, no presenta ninguna manifestación que nos haga pensar en que dicho animal pues está enfermo, ¿sí? Que es pues reservorio para ese, ¿no? Hay otros agentes causales que sí suelen causar la enfermedad en sus reservorios. Por ejemplo, protozoarios que tienen un ciclo biológico bastante diferente, ¿no? Un ciclo biológico en el que más bien la forma trófica es la que se aloja en el reservorio, ¿sí? Entonces vamos a ver que ese reservorio sí va a manifestar signos y síntomas, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en un perro que transporta no sé, la entameba histolítica, ¿no? Esa entameba histolítica sí va a tener afinidad por los tejidos del perro. No será su huésped final, definitivamente, pero sí le va a causar por ahí manifestaciones, ¿no? Manifestaciones que serán claras de una enfermedad gastrointestinal. Ahí decimos entonces que ese perro, ese reservorio que está cursando por una enfermedad, es un reservorio clínico, ¿sí? Un reservorio clínico. Entonces, pues, se está cumpliendo simplemente una fase del ciclo biológico del agente causal, porque dijimos, es un hábitat temporal, ¿sí? Un hábitat temporal que va a aprovechar para desarrollarse o para reproducirse. A veces ambas, ¿no? Entonces, durante su desarrollo, puede producir la enfermedad, ¿sí? Durante su desarrollo puede producir la enfermedad, durante su reproducción también. Entonces ahí se trataría de un reservorio clínico. Puede no hacerlo también, entonces sería un reservorio subclínico. Ahora, ¿qué onda con estos reservorios que son simplemente portadores? Los reservorios que son portadores, como lo dice el nombre, simplemente portan en su superficie al agente causal, ¿sí? Simplemente lo mantienen dentro de su superficie. Por ejemplo, me preguntaban hace unos días, ¿no? ¿Por qué los piojos, ¿no? Son agentes biológicos si no son microscópicos? Bueno, pues porque también requieren de un reservorio en el cual van a estar cumpliendo una fase social. Porque finalmente la gente, perdón, el huésped final pues será el ser humano, ¿no? Donde van a sacar el mayor provecho será el ser humano.
Entonces, como este no es ni clínico ni subclínico, solamente lo transporta en su superficie, sería un reservorio, ¿de acuerdo? Entonces, pues, en resumen, ¿qué es el reservorio? Va a ser un objeto inanimado o un ser vivo que pueda alojar al agente causal durante una fase de su ciclo biológico para que ese agente causal cumpla precisamente esa fase y pueda prepararse para infectar al hueso, ¿sí? Pueda prepararse desarrollándose y reproduciéndose, ¿de acuerdo? A ver, me dicen por acá, como los gatos que son portadores de toxoplasmas, son reservorios, perdón, de toxoplasmas. Ajá. Toxoplasma gondii es un protozoario que tiene como huésped temporal precisamente a los gatos. Y pues el gato ni cuenta se da, tiene la enfermedad. Nosotros como, nosotros como, iba a decir dueños, pero no me gusta la palabra dueño, como amigos del gato, bueno, aunque tratándose de gatos, más bien somos sus esclavos, ¿no? Bueno, nosotros como esclavos del gato, tampoco nos damos cuenta de que hay ahí una enfermedad. Entonces, no nos damos cuenta porque, pues, es un reservorio subclínico, precisamente que no. Sí, ok, bueno, pues ahí está. Entonces, ya que el agente causal, ya que el microorganismo se desarrolló y se reprodujo, ¿sí? Ya que está listo para infectar a su huésped final, porque acuérdense que este es temporal, ya que, ya que está completamente desarrollado, bueno, pues este ya dijimos, ¿no? No es el huésped final, ¿sí? Su huésped final es el ser humano, en este caso. Entonces tiene que llegar del reservorio hasta su huésped final. Y para eso tiene que salir de los tejidos de su reservorio, ¿sí? Tiene que salir de su reservorio. Entonces ahí es donde aplica esto de puerta de salida. Y aquí es donde donde no quiero que se me, ¿no? Porque me confunden luego puerta de entrada y puerta de salida, ¿sí? Porque si se fijan son exactamente los mismos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Y la puerta de salida, fíjense, es del reservorio al ambiente. Vamos a ponerlo aquí. Puerta de salida del reservorio al ambiente. Al ambiente. ¿Sí? Entonces, esta puerta de salida, pues como dice, es la salida del reservorio. ¿Cómo va a salir de los tejidos del reservorio donde ya está desarrollado, donde ya se reprodujo y donde ya está listo para infectar, ¿sí? Y entrar, pues, al ambiente, ¿sí? Ambiente que es donde va a encontrarse con su huésped final, ¿sale? Entonces, esta puerta de salida es del reservorio. Vamos a resaltar puerta de salida del reservorio, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el ambiente. ¿Para qué en el ambiente? ¿Para qué al ambiente? Bueno, pues para encontrarse el huésped, ¿sí? Y entonces, concretamente, ¿cómo definimos a una puerta de salida? Una puerta de salida será el punto de contacto entre los tejidos del reservorio y el ambiente, ¿sí? Acá está la definición, ¿eh? Puerta de salida. Es un punto de contacto entre los tejidos del reservorio y el entorno. ¿Sale? ¿Y cuáles van a ser estos puntos de contacto? Pues los orificios corporales o las cavidades, ¿sí? Una salida, una parte por donde la gente causal pueda salir. ¿Cuáles son estos orificios corporales o estas cavidades? Bueno, principalmente la vía digestiva, ¿sí? ¿Cómo, cómo un agente causal puede salir por la vía digestiva? Bueno, recuerden que el tubo digestivo comprende desde la cavidad oral, vamos a ponerle simplemente boca, ¿sí? Hasta la cavidad anal, ¿sí? Vamos a ponerle aquí ano. Entonces, puede salir por la cavidad oral, por ejemplo, si se trata de un virus que se desarrolló, no sé, las vías digestivas, pero en las amígdalas, a nivel de la faringe, o a nivel de la lengua incluso, ¿no? Pues, pequeñas,
por pequeñas aperturas que pueda haber en la cavidad oral, este agente causal puede salir y entrar al entorno. La más común es la segunda, la cavidad anal, o sea, por los desechos, ¿sí? Por la defecación. Entonces, ya cuando, por ejemplo, el animal enfermo expulsa las heces que contienen al agente causal, bien, pues entonces están saliendo de sus tejidos y están entrando al ambiente, ¿sí? Al ambiente para encontrarse con su huésped susceptible que pues de alguna manera se entra en contacto con esas heces, ¿no? Ya sea cuando por desecación se conviertan en aerosoles que viajan por el aire o pues que por algún descuido entre en contacto con sus alimentos o con el agua que utilizan para cocinar o para lavar o no sé. Suena como algo muy fuera de este mundo en nuestro contexto, pero hay comunidades en las que eso es muy, muy común, ¿sí? Que no hay medidas de higiene adecuadas para los animales, ¿no? Entonces, la vía digestiva es la principal. Puede ser también la vía respiratoria, ¿sí? La vía respiratoria, pues por medio de la cavidad nasal. Vamos a ponerle aquí simplemente nariz, ¿sí? Entonces, un agente causal puede encontrar salida precisamente por las fosas nasales y pues encontrar este, una forma de llegar al ambiente. La vía urinaria, pues precisamente por la uretra, ¿no? Que sería la única salida. La uretra también podemos expulsar algún microorganismo que se aloje, ¿no? Y la piel, bueno, pues saben que la piel, a pesar de ser un epitelio completamente continuo, tiene por ahí glándulas. Entonces habrá glándulas sudoríparas, las sebáceas, ¿sí? Que permiten la entrada, perdón, la salida de microorganismos, ¿sale? Entonces, pues puerta de salida es un punto de contacto entre los tejidos del reservorio que ya tiene al mismo desarrollado, ¿sí? Ya lo tiene que dejar salir, y el ambiente, ¿de acuerdo? Por dónde va a salir ese microorganismo ya desarrollado y esa cantidad de microorganismos que se refieren, ¿sí? Ya sea por la vía digestiva, respiratoria, urinaria o piel. ¿Qué son estos? Vamos a poner todos estos, todos estos en conjunto como orificios o cavidades. Cavidades. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues el agente causal ya se encuentra en el ambiente, ¿no? Ya se encuentra en el ambiente o ya se encuentra en la superficie del reservorio. Entonces necesitamos una vía de transmisión. A ver, antes de empezar con esto de vía de transmisión, a ver qué dice acá en el chat. Dice, entonces un huésped puede ser un reservorio, exactamente, ¿sí? Ya ven que decíamos, nos podemos saltar partes de la cadena epidemiológica, ¿sí? Entonces, un mismo reservorio, perdón, un mismo huésped puede también servir como un hábitat temporal y estar transmitiendo directamente, ¿sí? Directamente a otro huésped final este agente causal. Entonces, sí, un huésped es capaz de actuar como un reservorio. Y bueno, les repito, eso tiene que ver con el tipo de agente causal. En una sale del reservorio y entra, y en otra entra el hospedero. Exactamente, esa es la clave. Ahí está la clave para entender puerta de entrada y puerta de salida. Una es del reservorio y otra es al huésped. Ahí está. Y la de entrada es para introducirse al huésped susceptible. Ajá, exactamente. A ver, dice, por alguna tos. Ajá, vamos precisamente a hablar de eso de la tos. Como en los videos de la India. Ay, sí, me hagan recordar eso. Hay videos que muestran precisamente cómo las medidas de prevención primaria en cuanto a higiene no son suficientes para evitar enfermedades, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos un riesgo bastante grande contra enfermedades gastrointestinales. Sí. ¿Un reservorio inanimado también podría ser un cadáver? Sí, sí, podríamos verlo de esa manera, exactamente. Eh, un animal que cumplió ya su ciclo biológico, que ya terminó su vida, y bueno, está descomponiéndose y microorganismos saprófitos pues pueden aprovecharse de ese cadáver en descomposición. Sí, es un reservorio animado, sí.
¿Se podría llegar a contagiar de una enfermedad a algún recién nacido por medio de las glándulas mamarias? Sí, sí, porque recuerden que hay muchos microorganismos que se alojan en nuestros tejidos adiposos, ¿no? Siendo las glándulas mamarias un tipo de tejido adiposo, o bueno, estando pues en contacto con el tejido adiposo, sí pueden llegar a dichas glándulas, ser expulsadas por la leche materna y de alguna manera llegar al, al neonato. Pero sí, bueno, otra vez acá hablando de la India. Bien, ahí está entonces. Yo creo que ya vamos a entender, ¿no? Vamos ahora entonces con la vía de transmisión. La vía de transmisión de las enfermedades, pueden ser directas o indirectas, de persona a persona, ¿no? Ya ven que hace un momento me decían, un huésped puede servir como un reservorio, exactamente. Entonces, funcionando como un reservorio, ¿sí? Va a contener ya al microorganismo listo para infectar a otro individuo. Entonces, un reservorio que ya tiene a ese agente causal, puede entrar en contacto con otra persona y haber un contacto directo, ¿no? Y ni siquiera saber que está enfermo. Por ejemplo, cuando saludamos de mano, ¿no? Piensen que tengo un virus respiratorio, ¿no? Y estoy tosiendo constantemente y estornudando constantemente, pero en vez de cubrirme con algún pañuelo o mínimo con el pliegue del codo del brazo, me cubro con la boca, con la mano, perdón, con la mano. Entonces me estoy cubriendo con la mano y no me he aseado. Entonces me encuentro a un amigo en la calle y lo saludo de mano, ¿no? De esa manera yo estoy transmitiendo de manera directa a ese microorganismo, a el huésped, bueno, a otro hospedero que va a ser, pues, humano, ¿no? Entonces, pues, contacto directo de persona a persona cuando no se tienen las medidas de transmisión directa. Otra forma es el contacto sexual, ¿no? Cuando hay una enfermedad, bueno, un agente causal que se aloja en los tejidos de los aparatos reproductores o de las vías urinarias, en el contacto sexual se pueden transmitir ese tipo de agentes causales. Entonces, pues, trata de una infección de transmisión sexual, precisamente. Bueno, ese también es una vía de transmisión directa porque pues precisamente hay un contacto directo. Otro, por ejemplo, ¿no? Piensen que saludan a ya no a sus amigos, o bueno, no sé, a veces somos tan buenos amigos que saludamos de beso a nuestros mejores amigos, ¿no? Sobre todo los gym bros, pero piensen pues que saludan de beso a una persona. Pues ahí también hay microorganismos, como dijimos, que se alojan en la cavidad oral, ¿sí? De esa manera también se puede transmitir de forma directa, persona a persona. Ahora, indirecta, pues tenemos tres casos, ¿no? Los fomites. ¿Qué es esto de los fomites? Un fomite es otra vez un objeto inanimado. ¿Sí? Y tenemos a los vectores. ¿Qué es eso de un vector? Es un ser vivo, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero qué no habíamos visto ya objetos inanimados y seres vivos como reservorios? Sí, exactamente. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre un reservorio y un fomite y un vector? ¿Es un fomite o un vector? ¿Qué diferencia hay entre este y este? A ver, ¿qué me dicen? Exactamente, en un vector solo se transmite, no se desarrolla. Esa es la diferencia, ¿sí? El vector o el fomite, cualquiera de los dos, simplemente va a transmitir, ¿sí? Simplemente va a servir como un vehículo, como un transporte para el agente causal ya desarrollado, ¿sí? Mientras que un objeto inanimado o ser vivo que puede servir como un reservorio, bueno, pues es un hábitat donde apenas se va a desarrollar, donde va a cumplir un ciclo de su vida, ¿sí? Una parte de su ciclo biológico. Sí se entiende la diferencia porque luego se me andan confundiendo mucho entre reservorio y vector. ¿Se entiende la diferencia entre un reservorio y un vector? Bueno, voy a tomar esa falta de respuestas como un sí. Entonces, pues, como fomites como objetos inanimados, bueno, pues aquí hay infinidad, ¿no? Infinidad de fomites. Piensen, por ejemplo, pues en nuestra propia ropa, ¿no? La ropa que estamos utilizando en este momento. Muchos, pues sí tenemos
el hábito, ¿no? De llegar a nuestra casa, cambiarnos inmediatamente de ropa, la ropa que utilizamos en el día, ¿verdad? Entonces esa ropa la descartamos y la ponemos donde se va a hacer, ¿no? Pero pues hay muchos que la verdad no tienen ese hábito, así como llegan de su casa, de la calle, perdón, andan en su casa, sin una precaución, ¿verdad? Entonces, durante nuestra estancia en el ambiente, ¿sí? En nuestro entorno, nos estuvimos exponiendo a agentes causales, estamos recogiendo, ya no necesariamente agentes biológicos, ¿no? Piensen también en partículas de polvo, partículas de polen, gotas de saliva, partículas aéreas, de heces desecadas, no sé, cualquier tipo de agente causal, ¿no? Que puede servir como transporte. Entonces, nuestra ropa, siendo un objeto inanimado, puede servir precisamente como ¿sí? Un objeto con el que estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a ver, todos esos que van al gym y que usan los aparatos del gimnasio, las barras, las mancuernas, los propios bancos, los propios aparatos en los que nos apoyamos, ¿no? Eh, Esos pueden servir como un fomite que ya contiene agentes biológicos. Entonces, pues también tengan el hábito de que siempre que van a tocar alguna de esas superficies, antes de usarlo, pues asearlo, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de agente causal, ¿sí? Qué tipo de, o bueno, qué tipo de otra persona, qué tipo de otro reservorio u otro huésped estuvo en contacto con eso, ¿no? Em, los que nos subimos al transporte público, ¿no? Que nos vamos en la combi y que le pagamos al señor de la combi, ¿no? Y luego el señor nos devuelve otra moneda. Y esa moneda va pasando de una mano a otra mano y a otra mano, y bueno, pues ahí están agentes causales, ¿no? Mismos. O también en las propias barras de apoyo, nos agarramos cuando la combi va llena y nos vamos ahí deteniendo para salvar nuestras vidas. Pues también pueden servir como un transportador para agentes causales, ¿no? O llegamos a nuestra casa y giramos la perilla, pero pues no somos los únicos que tocan esa perilla de la puerta, ¿no? La tocan más personas y esas personas pueden no haber tenido el cuidado de asearse antes de tocarla. Puede servir como en nuestras cocinas, cuando no lavamos los trastes, ¿no? Que nos da flojera lavar los trastes, los que comimos, o que dejamos ahí los trapos que utilizamos para limpiar y que no los lavamos, también pueden servir como un fomite. Y bueno, la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir y estar aquí todo el día, pero creo que ya se entiende, ¿no? Un objeto que forma parte del entorno, ¿sí? Pero que no va a tener pues ningún tipo de movimiento por sí solo, ¿sí? A eso nos referimos con objeto inanimado. Ahora, un ser vivo, bueno, pues va a ser un ser vivo que comúnmente entra en contacto con nosotros por alguna razón, ¿sí? Eh, Principalmente estableciendo una relación trófica. ¿Cómo es eso de una relación trófica? Pues para alimentarse de nosotros, ¿no? Y aquí podemos hablar sobre todo de los hematófagos. ¿Qué es eso de hematófagos? Pues los que se alimentan de sangre. Entonces, vamos a poner aquí hematófagos, como ya me ponen por acá en el chat los mosquitos. Los mosquitos. Las garrapatas, las llamadas chinches. Sí. Entonces, pues, estos van a servir como vectores. ¿Por qué? Pues porque van a transportar directamente a la agente causal, ¿sí? Hacia su huésped, directamente, ¿no? Porque fíjense, estos son objetos inanimados que puede o no que entremos en contacto con ellos, ¿verdad? Pero un ser vivo que establece una relación trófica con nosotros, o sea, pues que se alimenta de nosotros, va a llegar directamente, ¿sí? Tiene que buscarnos. Entonces, este va a servir como un vector, o bueno, se le denomina pues vector precisamente por esa razón. Nos busca directamente, nos va a llevar, bueno, va a llevar directamente a la gente causa. Entonces, pues sí, precisamente me dicen por ahí, miren, qué buen ejemplo me ponen por acá. Exacto. Sí. Un vector es el mosquito, ¿verdad? Que transporta el virus del dengue. Y el reservorio es un charco contaminado. Exactamente. Ese es un excelente ejemplo de la cadena epidemiológica del dengue, ¿no? El agente causal es el virus.
Reservorio, un charco de agua. La puerta de salida, pues precisamente de una vez el vector. Vía de transmisión, el vector. Puerta de entrada, la piel. Huésped susceptible, pues obviamente ¿no? Entonces ahí está. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el vector y el reservorio? Bueno, que en el reservorio se estaba desarrollando, ¿sí? Está aquí apenas cumpliendo una fase de su ciclo biológico y en el vector ya va desarrollado, ¿sí? Ya está listo para infectar a su huésped, ¿verdad? No está cumpliendo una fase de su ciclo biológico. Aquí nada más está esperando a que alguien lo lleve hacia su huésped, ¿verdad? A ver, los fierros oxidados, ajá, que son un reservorio para las bacterias, para los agentes causales que causan la enfermedad, por ejemplo, del tétanos, el Clostridium tetani. Es el vector porque el virus ya está desarrollado. Ajá, exactamente. Y bueno, la vía aérea, que es una vía muy común, ¿no? Una vía muy común de transmisión. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, ¿no? Y siempre que nosotros hablamos, no lo vemos, pero hay consonantes que cuando nosotros las pronunciamos, cuando nosotros las vocalizamos precisamente, bueno, no sé si vocalizar sea la palabra correcta. Al ratito le preguntan al maestro Mario, ¿no? Pero hay consonantes que cuando las pronunciamos requieren de que expulsemos aire, ¿sí? Expulsemos aire de nuestra boca, ¿sí? Y al cerrar el espacio de nuestra boca y expulsar aire al mismo tiempo, pues las vamos a proyectar a gran velocidad, ¿sí? Entonces, esta vía aérea pues, son los aerosoles que producimos al hablar, ¿sí? Pues, ni cuenta nos damos. De esa manera podemos expulsar pequeñas gotas de saliva. Cuando tosemos, ¿sí? La tos va a expulsar precisamente aire a gran velocidad y puede arrastrar pequeñas gotas de saliva que contienen la sal. Al estornudar, podemos expulsar pequeñas gotas de saliva también o pequeñas partículas de moco nasal que pueden llegar al aire precisamente y por el aire ser transportados al hueso, ¿no? Y bueno, una vez que el agente causal ya llegó a su huésped final, pues no basta con que llegue a la superficie, tiene que entrar a sus tejidos, ¿sí? ¿Qué es entonces esto de una puerta de entrada? Bueno, ya me lo decían hace un momento, es una puerta de entrada del ambiente, ¿sí? Al, pues, ¿sí? Del ambiente al huésped. Fíjense cómo es aquí al revés, ¿no? Ya ven que aquí decíamos, puerta de salida ¿de dónde? Del reservorio. Ahora, puerta de entrada ¿a dónde? Al huésped, ¿sí? Y bueno, pues son exactamente las mismas, ¿sí? Exactamente las mismas. Digestiva, respiratoria, urinaria y piel. ¿Por qué? Bueno, pues por la vía digestiva, ya lo hemos platicado infinidad de veces, ¿no? Por la vía digestiva entran nuestros alimentos, ¿verdad? Por la vía digestiva entran nuestros alimentos, pero ya lo hemos platicado, ¿sí? Por más que desinfectemos el alimento, por más que cocinemos ese alimento, va a haber microorganismos, ¿sí? Va a ser una forma en la que pueden entrar microorganismos. Y ya dependerá de nuestro sistema inmunológico que dichos microorganismos proliferen o no y causen una enfermedad. Entonces, podemos lavar nuestros alimentos, podemos cocinarlos, pero siempre va a haber por ahí una pequeña población que sobrevive. Ya dependerá de nuestros mecanismos de inmunidad si causan o no la enfermedad. La vía respiratoria, pues lo mismo, ¿no? Entra aire, entra aire, pero pues también van a estar entrando partículas de polvo, partículas de polen, partículas de heces desecadas, aerosoles de saliva o agentes causales directamente. Causales directamente. Entonces, pues entra aire, pero también pueden entrar agentes. La vía urinaria, bueno, pues por ahí excretamos desechos, pero pues también puede representar un orificio por el cual agentes causales pueden ingresar. Y la piel, pues lo mismo, hay glándulas que excretan, pero también representan orificios para estos. ¿De acuerdo? Entonces son las mismas, solamente que al revés, por aquí salen y por aquí entran.
Y bueno, ya lo platicábamos, van a entrar al huésped final, ¿sí? Pero no siempre van a desencadenar la enfermedad. La van a desencadenar si es que el huésped es susceptible, ¿sí? Si es susceptible, ocurrirá la enfermedad, si no, vamos a neutralizar ese. ¿Qué hace más susceptible al huésped? Bueno, pues ya lo platicamos ayer, ¿no? Una enfermedad por la que curse en el momento de la infección, una puerta de entrada como una lesión cutánea, la edad, el sexo, etc. Pues ya platicamos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué hace más susceptible al huésped? Y bueno, pues ahí está todo lo que tiene que ver con la cadena epidemiológica, ¿sí? Les repito que todo lo que platicamos hoy está definido acá, en la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahí está. ¿Sí? Voy a regresar las anotaciones para que no recuerdo. Entonces, sería todo, ya se nos terminó el tiempo de esta clase. Sería todo por el día de hoy y pues nos vemos hasta mañana.